Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una resolución que hizo el Tribunal Constitucional que, por un tema de forma, no de fondo, y vamos a ver qué significa eso, terminó permitiendo que se respetara la libertad de expresión porque se evitó que se aprobara disposiciones con esta ley de llamada incitación al odio que permitieran censurar ciertos tipos de mensajes por temas de libertad de expresión. Ahora, los mensajes que estaban buscando censurar, que tienen que ver más bien con el pinochetismo y avalar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, me parece que son mensajes bastante negativos, a mí no me agradan, yo no soy pinochetista y tampoco avalo esas cosas, pero de todas maneras la libertad de expresión implica que uno pueda tener personas que dan opiniones que a uno no le agradan, y eso es la libertad de expresión. Y vamos a ver por qué se rechazó esto. Vamos a ver el detalle que en realidad no es por un tema de defensa de la libertad de expresión como concepto de fondo, sino que es por un tema de forma. Entonces, vamos a ver por qué es así y también vamos a ver un problema que hay en la constitución actual chilena y que no estimo que se vaya a arreglar con la siguiente constitución, que avala y permite que haya censuras a ciertos tipos de discursos y a la libertad de expresión, porque realmente la constitución chilena no avala la libertad de expresión propiamente tal como lo hacen otro tipo de legislaciones en otras partes del mundo. Pero de todas maneras, antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Mieres Jorge, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurrió? Para que veamos un poco el detalle de este tema. Se presentó ante el Tribunal Constitucional una resolución que buscaba dejar como inconstitucional el proyecto de ley que sanciona el negacionismo. Y finalmente se acogió ese reclamo y por 9 votos contra 1 de los 10 jueces que cubrieron esto del tema del Tribunal Constitucional, se permitió que se declarara la inconstitucionalidad y el proyecto cayó. Ahora, hay que ver por qué es que se dio esto y el detalle del proyecto. Como dice aquí, el proyecto busca sancionar penalmente el negacionismo de los crímenes cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ahora, ¿qué significa esto? Que aquellos que avalaran este proyecto ya se rechazó por esto, inconstitucionalidad. Pero lo que significaría esto es que aquellos que justifican, avalan o de cierta manera tratan de dar apoyo a los abusos de derechos humanos, las torturas y toda esa serie de cosas que ocurrieron durante la dictadura de Pinochet, se les iba a sancionar con penas de cárcel. Y yo personalmente no coincido con aquellos que hacen eso. A mí no me gusta el pinochetismo, no me gusta el autoritarismo en realidad de ningún tipo. Tampoco me gustan los personalismos que tienen estos pinochetistas, que tienen estos cultos a la personalidad de la misma manera que lo están los peronistas y de la misma manera que hay algunos que son estalinistas, que son más que cultos ideológicos, más que una creencia por valores, es como el seguimiento a una persona, una personalidad. A mí no me gusta mucho eso. Yo soy más que se sigan las ideas, los valores, más que un seguimiento personalista que es un culto en la práctica de la personalidad. Pero más allá de eso, se buscaba censurarlos con años de cárcel. Entonces, alguien por dar una opinión, más allá de que uno encuentre que está equivocada, lo quería meter a la cárcel. Y eso está mal, porque eso pasa por encima de la libertad de expresión. Uno puede pensar distinto, y hay gente que te puede odiar por pensar de una manera, hay personas que les vas a agradar por pensar de una manera, y hay personas que se van a criticar y atacar por pensar distinto. Pero es pensar distinto, es eso, es una opinión, es una palabra, es un pensamiento. Y eso no es una agresión como pueden decir algunos, sino que simplemente es una opinión, son diferencias de pensamiento. Y eso no se debería ser sancionado con penas de cárcel por parte del Estado, porque es pasar justamente sobre la libertad de expresión, que es un derivado del derecho inherente que es la libertad de pensamiento, que deriva a su vez del derecho de propiedad que uno tiene sobre sí mismo, y eso implica de su mente, de sus pensamientos y otras cosas. Entonces pasó eso. Y uno pensaría, ok, tal vez los tribunales de justicia declararon con esto de que se está protegiendo la libertad de expresión como un tema de principios. Pero en realidad no fue así, sino que se rechazó por un tema de quórum. Que es un quórum, básicamente los requisitos de cuántos diputados o senadores se necesitan para aprobar una legislación, es decir, el número de votaciones. Y eso fue al final lo que ocurrió, porque como dice aquí, para la mayoría del organismo se debía aprobar por quórum calificado y no simple al ser una ley que toca la libertad de expresión, derecho consagrado en la actual Constitución. Está consagrado entre comillas. ¿Y qué significa esto? Que el Tribunal Constitucional está diciendo, usted puede limitar la libertad de expresión, tal como dice la Constitución, que vamos a ver qué dice actualmente, pero usted no cumplió con los requisitos de cuántos tienen que votar, porque se aprobó por ley simple. ¿Qué es ley simple? 50% más uno de votos de los presentes, es decir, de los que asistieron al Congreso, en la Cámara de Diputados en este caso. Cambio, quórum calificado es
no un porcentaje tan alto, 50% más uno, pero de todos los diputados y senadores electos, entonces mayoría de los electos. Y como nuestros estimados políticos muchas veces no les da la energía, como están tan ocupados, de ir siempre a su trabajo y faltan muchas veces al Congreso, muchas veces no consiguen eso, que uno pensaría en principio que no sería tan difícil conseguirlo si van todos a trabajar, pero ya saben, a veces están tan ocupados con todos esos millonarios sueldos y subsidios que les pagamos con nuestro dinero, con nuestros impuestos que el Estado nos roba diariamente. Por supuesto, están muy ocupados, entonces no van a votar muchas veces, porque deben estar haciendo otras cosas más importantes que cumplir la labor por la cual les pagamos millones y millones de pesos de nuestro dinero, por supuesto. Entonces, eso es lo que declara. Y por un lado, bueno, porque se está protegiendo la libertad de expresión en este caso, pero tiene un lado negativo, que nos muestra que en realidad en Chile no se consagra, y la constitución actual y probablemente la nueva tampoco lo van a hacer, no se consagra propiamente tal la libertad de expresión, sino que se consagra en la práctica lo que yo llamaría que son los discursos permitidos por el Estado. ¿Por qué digo eso? Porque actualmente esto se basa en la Constitución de 1980 y en el artículo 19, donde están los derechos que la Constitución chilena da a los habitantes del país, y en su numeral número 12 está lo que llaman la libertad de expresión o la libertad de emitir opinión. Y les voy a leer lo que dice el primer inciso para que se den cuenta de qué es lo que dice, se los voy a explicar y por qué esto no consagra realmente la libertad de expresión y por eso se permite estas leyes de censura si se aprueban con ciertos quórums. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. Entonces, ahí uno pensará que empieza medio raro, pero esto es porque parte antes con el artículo 19 diciendo la Constitución asegura el derecho de la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que te dice la Constitución es que tú puedes emitir opiniones e informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, y si fuera solo hasta ahí, libertad de expresión, pero no es así, coma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la práctica, cuando hablan de sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, te están diciendo que tú puedes decir cualquier cosa siempre y cuando no te lo prohíba la ley. Entonces, no es como en Estados Unidos con la primera enmienda que hay libertad de expresión absoluta, que yo creo que es la visión correcta con respecto a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es solo decir cosas que le agrada a todos, ni discurso hegemónico, sino que son opiniones de cualquier cosa, especialmente las cosas que son controversiales, pues esa es la libertad de expresión. Para las cosas que a uno no le gustan, esa está la libertad de expresión. ¿Y qué sale con eso? Que en Chile no es así. En Chile, y esto es de la Constitución de 1980 con Pinochet y que la concertación lo continuó y ahora la siguiente Constitución va a ser similar, yo creo, te dejan decir en la legislación cualquier cosa que la ley no prohíba. Entonces aquí no te dejan decir cualquier cosa. No hay libertad propiamente tal de expresión. Hay libertad de decir lo que tú quieras siempre y cuando las leyes, o sea, los políticos no lo prohíban y se consideraría como un abuso el ejercicio de discursos que estén prohibidos. ¿Y cómo se hacen las leyes para prohibir ciertos tipos de discursos? Eso se hace con un quórum calificado, que es 50% más uno de los políticos, en este caso de los diputados electos. Entonces, por eso digo que este tema es complicado y no podían fallar realmente con el tema de fondo, porque el Tribunal Constitucional trata de ejercer lo que dice la Constitución chilena, sea bueno o malo. Y yo por algo he dicho en el pasado que no me gusta la Constitución actual porque es muy gremialista, es muy autoritaria en algunas cosas y es estatista. Lo malo es que la nueva Constitución no creo que haya mejorado en esos ámbitos y por eso también yo voté rechazo porque creo que va a ser peor. La Constitución no es, pero equivocarme, pero me da la impresión que va a ser peor. Y muchos de esos cambios legales que tal vez muchos no conocen probablemente se mantengan. O sea, las constituciones desde 1833, que es la Constitución conservadora, que lo implementaron luego de la Guerra Civil con los liberales, que ganaron ahí los conservadores, tiene todas estas características y se ha mantenido una continuidad. Y todos aquellos que hayan estudiado Derecho Constitucional lo sabrán de manera más o menos constante en gran parte del orden constitucional desde 1833 hasta la Constitución de 1980, que es la actual. Entonces hay cosas que no cambian mucho y esta mentalidad es consecuencia justamente de esa vertiente, podríamos decir, tal vez ideológica y cultural que ha impregnado el derecho chileno, que es que tanto en sectores como de izquierda como de derecha no se ha tomado esa concepción tal vez más anglosajona, particularmente estadounidense, de la libertad de expresión, sino esa concepción más castellana y que ha influido tanto a los sectores de derecha como de izquierda, de que la libertad de expresión no es decir cualquier cosa, sino que consiste en decir aquello que la ley no te prohíbe. Y que la libertad de expresión no sería absoluta, sino que, no, solo puedes decir las cosas que no estén prohibidas por ley. ¿Y quién decide que está prohibido por ley?
los políticos. Y en el pasado este tipo de disposiciones se usaron por grupos más conservadores para censurar con discursos que ellos consideraban inmorales o anticristianos. Después sectores de izquierda lo aprovechan para censurar otro tipo de cosas. Y si se aprueba a futuro, que es posible que ocurra, una ley de negacionismo pero con quórum calificado, va a ser legal y constitucional censurarlo porque la ley en la Constitución lo permite. Entonces, por eso hay un problema ahí de fondo, porque la Constitución, para aquellos que la defienden tanto, entiendo por qué lo hacen, pero tampoco es podríamos decir, este texto maravilloso, sagrado, no una cosa que sea tan buena como lo es la Constitución de los Estados Unidos, que es mucho más magistral en su conformación, sino que también tiene muchas de estas cosas que son derivados antiguos y también algunas son vertientes del gremialismo, del sector de la derecha más conservadora chilena de la UDI. Entonces, son cosas como esa. Y en la nueva Constitución probablemente no cambie eso, porque bueno, se necesitan 2/3 para aprobar cualquier cosa y no hay muchas veces acuerdos con estos conceptos de libertad de expresión. Pero es por eso que se rechazó por temas de forma y no por temas de fondo. Y por eso hay que estar muy atentos porque es una buena noticia. Pero si se llegan a poner de acuerdo con quórum calificado, igual podrían aprobar esta ley sin problemas porque ahí no sería inconstitucional. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.